Muy buenos días, muchas gracias a todas y a todos quienes el día de hoy están aquí con nosotros en este foro virtual que vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante, actual y presente en las conversaciones que estamos viendo hoy en todos los noticieros y en la agenda pública. Y este tiene que ver con la frontera de México, que se dirime siempre entre migración, violencia y fricción política. Para hablar sobre estos temas tenemos una invitada y dos invitados muy importantes. Vamos a contarla con la participación de Gustavo Mójar, que es presidente del grupo Atalaya. Bienvenido, Gustavo, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Contaremos también con la presencia de Adela Navarro, directora del semanario Z de Tijuana. Adela, muchas gracias, bienvenida. Gracias por la invitación. Contaremos también con la presencia de Andrew Sealing, presidente del Migration Policy Institute. Muchas gracias, Andrew. Buenos días. Gracias, buenos días. Por supuesto que contamos con la participación de María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. María Elena, muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todas y todos. Y bueno, para iniciar con esta conversación sobre lo que está ocurriendo en las fronteras y sobre los panoramas que tenemos para una próxima negociación y para cambiar esta agenda bilateral entre México y Estados Unidos, le voy a ceder la palabra a Gustavo, por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Buenos días. Me gustó el título de fronteras, cuando hablas de fronteras, porque en México tenemos la tendencia de pensar en frontera como la frontera norte, la frontera con Estados Unidos. Y tenemos poca reflexión y poco conocimiento de la frontera sur de México, que en mi opinión es un área que con el tiempo y dado la crisis que ha evolucionado en Centroamérica en términos del crecimiento de la delincuencia, de la pobreza, de la expulsión de los centroamericanos que migran hacia Estados Unidos, ha venido cobrando relevancia paulatinamente en el ambiente y en la discusión académica y política en México. Yo no entiendo muy bien que es natural que la frontera norte, por la importancia que tiene el comercio con Estados Unidos, la interacción fronteriza, la dimensión de la frontera, pues haya ocupado históricamente un lugar preponderante en la política exterior y en la política de seguridad. Pero yo quiero insistir en esta ocasión en que tenemos que pensar en la frontera sur de México de una manera más estratégica y con mucho más conocimiento del que tenemos y menos prejuicio. México está geográficamente ubicado en un punto que lo hace por definición un país de tránsito. Un país de tránsito del sur hacia el norte, de personas y de drogas, y un país de tránsito también en el sentido contrario cuando se trata del retorno de migrantes mexicanos, centroamericanos e inclusive de armas desde Estados Unidos hacia México. Entonces, nuestro rol, a diferencia de Centroamérica, que es esencialmente una región expulsora de migrantes y de tráfico de armas y de drogas con destino a México y a Estados Unidos, y de Estados Unidos, que es el gran mercado que atrae a las personas y a las drogas por el enorme consumo que históricamente ha tenido, nuestro país se ve obligado a jugar un papel difícil, porque también tenemos en México un creciente consumo de drogas y una obvia presencia creciente de organizaciones criminales del narcotráfico que son, en mi opinión, uno de los grandes retos para la estabilidad del país. Y esto ha venido evolucionando ya desde hace muchos años. Yo tuve oportunidad de participar hace más de 20 años en el lanzamiento de un grupo regional de migración que buscaba establecer un diálogo entre Centroamérica, México y Estados Unidos, al que después se sumó Canadá un poco como observador y participante, pero quiso entrar y se le dio acceso, y en el que estábamos los gobiernos de esta región, y se invitó a la sociedad civil, se invitó a las ONGs que participan en estos temas. Y ese grupo que se convocó con la idea de tener un evento, se institucionalizó porque se encontró que había mucho que aprender en la región de platicar las distintas visiones, las experiencias y la eventual cooperación. Y este grupo, que se le denominó después Grupo de Puebla, porque la primera reunión fue en la ciudad mexicana de Puebla,
se sistematizó y se creó un pequeño secretariado, y en mi experiencia en las varias reuniones que todavía tuve oportunidad de participar, fue notable cómo se fue venciendo la resistencia y la desconfianza. Estados Unidos se vio un poco obligado por presiones mexicanas a participar, pero el Departamento de Estado luego encontró que era un foro que le servía a sus funcionarios. Entonces no tenían Homeland Security, pero tenían al Servicio de Inmigración, para entender qué es lo que pensábamos en esta región del mundo respecto a ellos y qué se podía hacer. Ese ejercicio regional se fue lamentablemente diluyendo en términos de políticas específicas y se volvió casi un foro académico. De hecho, yo creo que se sigue reuniendo, pero se ha vuelto en verdad y lamentablemente un foro irrelevante. Entonces, ¿qué es lo que nos queda para poder trabajar conjuntamente las fronteras? Estados Unidos insiste, y esto es algo histórico, que el tema migratorio es un tema doméstico y que se resuelve en atención a los intereses y a las negociaciones políticas internas en Estados Unidos, y que es básicamente el Congreso, no tanto el Ejecutivo, el Congreso el que determina la política migratoria americana, lo cual Andrew nos podrá explicar si gusta. Creo que es correcto, es la realidad, pero que también hay un elemento de desconocer que la migración es un fenómeno transnacional y que requiere necesariamente de la cooperación o al menos el diálogo con los países de origen, de donde llega los grandes flujos migratorios indocumentados, y que son esencialmente latinoamericanos y particularmente mexicanos y centroamericanos. Ese diálogo con Estados Unidos, y que el presidente Biden ha vuelto a traer el tema con un enfoque mucho más integral y mucho más sólido que el presidente Trump estableció, que era bastante simplista y drástico, de decir: cierro la frontera y México me tiene que ayudar, y México despliega la Guardia Nacional en el sur y en el norte de nuestro territorio en una concesión, en mi opinión, exagerada, gratuita y prematura. Pero que bueno, así fue la reacción mexicana, y ahora Biden está empezando a sondear, y hasta donde yo he podido leer todavía no acaba su gobierno de definir, pero están trabajando en una visión mucho más adecuada a la realidad de los mercados laborales. Es decir, así como en la Unión Europea hace muchos años, ya décadas, se entendió que la integración económica y comercial tarde o temprano tenía que incluir la integración de los mercados laborales, y que Europa, no obstante haber dado pasos en ese sentido, ha encontrado que es un tema muy sensible porque toca la parte interna de un país, en donde la obligación de todo gobierno es defender a sus trabajadores y su mercado de trabajo, y la llegada de extranjeros, si no está adecuadamente regulada y medida, pues puede crear reacciones sindicales y sociales de rechazo a los extranjeros. Entonces tienes que moverte con mucho cuidado. Cuando tienes economías más o menos semejantes, como es la europea, la Unión Europea, ese flujo se puede ir dando de manera natural y se va ubicando en los niveles de profesionistas o de técnicos capacitados, de manera que hay una complementariedad natural en el mercado. En el caso mexicano y centroamericano y americano, la mano de obra de México y de Centroamérica históricamente se fue a las zonas agrícolas de Estados Unidos, porque en Estados Unidos no había ya la mano de obra suficiente para las cosechas. Gradualmente se fue abriendo ese tema y se empezó a hablar ya, a tener presencia importante en servicios de construcción, servicios de hotelería, servicios de asistencia a personas de la tercera edad, de manera que ya se consolidó una interacción en donde hay un reconocimiento todavía no completamente oficial, pero en realidad muy importante, en donde los mexicanos ya tienen un nicho de trabajo para Estados Unidos. Yo recuerdo a ustedes que hay en la legislación americana maneras de internarte a Estados Unidos legalmente para trabajar por un periodo de tiempo. Son unas visas especiales, conocidas como H2A y H2B, en donde puedes tú hacer una gestión en México con un patrón que te llama
y que te ofrece un trabajo, vas aquí al consulado de Estados Unidos, creo que en Monterrey o en Tijuana, no recuerdo, te dan tu visa y te vas legalmente. Y tienes derecho a un salario predeterminado, a condiciones de vivienda digna, hasta seguridad social, de manera que hay unas condiciones laborales mucho mejores que si te vas sin papeles. Esas visas fueron creciendo en el tiempo y Andrew nos podrá aclarar, pero hasta donde yo pude leer, ya alcanzaba a cientos de miles de personas al año. Es decir, ya es un acuerdo de trabajadores entre México y Estados Unidos, que aunque los gobiernos no participan bilateralmente, ya está la realidad reconociendo esas necesidades. Entonces, cuando llegamos a esta nueva coyuntura, en donde los flujos que han llamado la atención de la opinión pública vienen de Centroamérica y en particular de Honduras, pero que vienen también de Guatemala y El Salvador, es un tema que a mí me sorprende cómo no ha cambiado mucho la manera en que se le aborda y la dificultad de encontrar un consenso de cómo empezar a afectar de fondo y de entender este fenómeno de fondo para administrarlo mejor. Yo con el tiempo que trabajé activamente en el asunto migratorio en el gobierno mexicano, me fui convenciendo que es un fenómeno tan dinámico y complejo que lo que puede uno aspirar es administrarlo mejor, no resolverlo. Resolverlo va a tomar muchas décadas y va a resolverse en la medida en que la gente no se vea obligada a dejar sus pueblos, sus comunidades, sus familias, porque no tiene suficiente manera de subsistir de manera digna en su lugar de origen. Eso es un fenómeno histórico global, universal, y que probablemente nunca se termine. Y que por lo menos en nuestra generación no vamos a ver que se termine. Entonces, si vamos a tener flujos migratorios durante muchos años por delante, hay varias opciones. Uno, niego la realidad y dejo que prevalezca el caos, la ilegalidad, el tráfico, la trata, el abuso. O empiezo a platicar para ver en los márgenes cómo puedo canalizar y administrar mejor esto. Yo creo que el gobierno mexicano ha sido omiso en ser sistemático en abordar este tema con los vecinos del sur, para dialogar de manera de tener una visión de largo plazo que pudiera formalizar el movimiento de centroamericanos hacia México, ya no digo de los que van a Estados Unidos, hacia México, y ver si existe un mercado de trabajo para ellos. Si ustedes van al sureste de México, hay un cruce en la frontera con Guatemala y en menor medida con Belice, cotidiano, de guatemaltecos que cruzan del lado mexicano a trabajar y se regresan, o que están trabajando en las casas y en los hoteles y en los negocios de Chiapas, de Tabasco, y después pasan temporadas y luego se regresan, pero hay una inercia y una integración económica y laboral ya hecha con los años, no reconocida. Eso da pauta, y con esto termino, para la parte más negra y más triste de este asunto, que es el tráfico y la trata de personas. Desde que yo entré a trabajar en este tema hace, y repito, más de 20 años, me fui sorprendiendo de cómo ese delito no era suficientemente conocido y denunciado en México, porque yo creo que es de los delitos de más baja o de más lesa humanidad. Cuando un grupo de traficantes engaña a gente ingenua, que lo único que está buscando es salir de la miseria, y les cobra miles de dólares para ofrecerles un viaje, que la oferta de llevarlos inclusive hasta un lugar donde van a trabajar, y todo está basado en un engaño, y que en el medio camino se voltean y aparecen otros y los asaltan y los golpean y los violan y los secuestran. Eso es dramático cuando uno tiene oportunidad de ver en concreto casos de trata y de tráfico con niños, con niñas, con hombres y mujeres, todos ellos jóvenes, que han sufrido las peores vejaciones. Yo nada más con esto termino, les cuento una anécdota que
que me tocó ver con un hombre de mayor edad que estaba detenido por las autoridades migratorias mexicanas en Monterrey, que llevaba a su nieto, como de 10 años, y los había detenido la migra en un centro comercial en Monterrey, la migra mexicana, el Instituto de Migración, y cuando platiqué con él a dónde iba, cuál era su plan, me dijo, es que mi nieto es un gran atleta, y hemos sabido que en Estados Unidos a los atletas les va muy bien, y entonces yo quería llevarlo para darle la oportunidad de que desarrolle su carrera, y me enseñó una pequeña diploma en donde el niño había ganado la carrera de 100 metros en su escuela en Tepoztlán, Morelos. Y entonces el pollero los lleva en un camión con ventanas cerradas, los baja en la noche en un lugar en donde había un río, y el señor sabía que había que cruzar un río, y del otro lado del río ve unos edificios muy bonitos, iluminados, aunque era de noche, pero le dice, ya llegamos, nada más crúcense el río y ahí están y empiece usted a buscar, ¿no? Y el señor se cruza, espera que amanezca el día y empieza a ver llegar gente y se da cuenta que la gente habla español y dice, bueno, pues a lo mejor aquí hablan español, y se acerca y estaba en Monterrey, era el río Santa Catarina, que es cuando lo denuncian y lo llevan a migración y lo deportamos de nuevo a Guatemala. Él había pagado $5,000 por eso, que era una fortuna para él. Entonces, dramas de esos se viven todos los días hasta la fecha. Entonces, termino. Sí, las fronteras como una expresión física de división de un país de otro. Sí, el absoluto derecho de un país a decidir quién puede entrar y salir de su territorio. Nosotros tenemos y ejercemos ese derecho, y Estados Unidos, por supuesto, lo ejerce. Y las razones de fondo, que son las que generan la discusión, el abuso, el delito, esas han seguido idénticas desde hace muchísimas décadas. ¿Qué tanto la conciencia y el interés del gobierno del presidente Biden por encontrar una solución a este tema va a tener la atracción y el impulso y la voluntad política para empezar a hacer un cambio gradual? Eso está por verse y lo veremos en los próximos meses y años. Yo confío en que la administración Biden sí hay una disposición de buena fe de alterar esta dinámica histórica, lo cual, de lograrse algún avance sustancial, sería uno de los grandes logros de la administración americana actual. Pero va a encontrar las resistencias, como ya empezó a perfilarse en el Congreso de los republicanos conservadores, de manera que es algo que está en el aire, ver si logra algún tipo de enfoque que permite ir canalizando gradualmente estos flujos de manera legal. Del lado del gobierno mexicano, yo soy muy crítico en el sentido de que hay mucha retórica o mucho ruido y pocas nueces. El presupuesto del Instituto Nacional de Migración sigue siendo una vergüenza. Los salarios de los funcionarios del Instituto de Migración son extraordinariamente bajos. Es una institución que tiene una historia de corrupción sistémica, y yo no he leído que haya un esfuerzo fuerte, consciente, sistémico de renovar, casi relanzar y reinventar una nueva autoridad migratoria mexicana. Se le ha delegado ahora la función migratoria a la Guardia Nacional, que son soldados. Y eso puede ser una reacción pragmática de corto plazo, pero es un error institucional que criminaliza de entrada al migrante, cuando en realidad nuestros migrantes no son delincuentes, ni tampoco los centroamericanos son delincuentes. Entonces, yo creo que en México tenemos una lucha por delante de que el gobierno, el presidente, le dé un enfoque distinto a la manera en que originalmente ha empezado a abordar este tema. Aquí me quedo, perdón por la extensión.
Gustavo, muchísimas gracias. La verdad es que con esto pues nos damos cuenta, ¿no? Que justamente, como bien lo mencionas, la frontera es un tema dinámico, complejo y es un terreno fértil para que pase ahí de todo y de todas las situaciones, ¿no? Legales, ilegales, es un espacio abierto para el abuso y también es un espacio para las oportunidades de corresponsabilidad que tendría que existir entre ambos países y que, como vemos, no existe aún o no hay resultados concretos de estas buenas intenciones o esfuerzos que ha habido de ambos lados de la frontera. Así que bueno, ahora le voy a hacer la palabra a Adela Navarro para que nos platique un poco desde su perspectiva cómo ve lo que está sucediendo en la frontera y qué opciones tenemos para avanzar en el tema. Adelante, Adela. Muchas gracias a todos y buenos días. Yo les voy a platicar lo que está sucediendo en la frontera norte del país. Es probable que las políticas públicas de Biden funcionen en el mediano plazo, pero en el corto plazo no está siendo así. En Baja California, particularmente en Tijuana, todos los días expulsa el gobierno de los Estados Unidos un aproximado de 250 migrantes centroamericanos. Todos los días llegan camiones de la Secretaría de Gobernación a la Garita Internacional de Tijuana, San Isidro, recoge a los migrantes centroamericanos expulsados y los lleva a albergues en la ciudad. Hay un albergue que construyó el gobierno de Baja California, que está en la zona conocida como el Chaparral, que es justo donde están los líderes de la Garita Internacional de Cruce Fronterizo. Y además en ese albergue, en este momento, hay unos 2,000 centroamericanos. En un albergue privado de la sociedad civil que se llama Embajadores de Jesús, hay 1,000 centroamericanos. En la unidad deportiva del Ayuntamiento de Tijuana, que también se tuvo que habilitar para dar hospedaje y albergue a estos centroamericanos, llegan 100 por día. En este sitio, en la unidad deportiva, es ambulante. Llegan 100, se van 30, llegan otros 100 y así todos los días. Y en otros de los muchos albergues que tenemos de migrantes, por ser Tijuana una ciudad fronteriza, muy dinámica y con mucha movilidad, estiman que hay un promedio de entre 50 y 100 centroamericanos que llegan por día. Hay algunos albergues que les dan comida, les dan dónde dormir y les piden que en el día se vayan a buscar trabajo, a buscar alguna actividad productiva y regresen en la noche y cuando ya tengan una estabilidad económica, pues se vayan del albergue. Es bien importante decir que son los centroamericanos expulsados por el gobierno de los Estados Unidos, no deportados, porque si fuesen deportados tendrían que enviarlos a su país de origen. En este caso están obviando la deportación y se fueron por la expulsión para que México se haga cargo de la seguridad de centroamericanos. Podemos decir que tenemos en Baja California por lo menos 4 tipos de migrantes. Aquellos que están esperando su cita desde hace algunos años, desde hace algunos meses con los Estados Unidos, recordarán que pues a raíz de la pandemia por la COVID-19 se cerraron muchas oficinas del gobierno de los Estados Unidos, entre ellos las oficinas que tienen que ver con el asilo político, con el refugio. Entonces muchos de esos centroamericanos se quedaron varados acá en Baja California, en diferentes albergues, como se los comento. Algunos se han integrado a la vida productiva de la ciudad, se puede ver, hondureños, guatemaltecos, por supuesto, todavía los haitianos que decidieron quedarse a vivir por esta región del país. El otro son los que les mencioné al inicio, que son los expulsados por el gobierno de los Estados Unidos hacia México. Y este caso es muy particular porque nosotros en el semanario hemos tenido oportunidad de platicar con ellos. Hemos asistido a los albergues que les he comentado para hacer una crónica de lo que está sufriendo, de lo que está viviendo esta población en movilidad, centroamericanos y también mexicanos, pero ahorita pasamos a los mexicanos. Estos expulsados no son personas que cruzaron por esta frontera. Son personas que cruzaban por la frontera sur de México, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, que llegaron efectivamente al río, cruzaron el río, llegaron a los Estados Unidos, fueron detenidos por las autoridades de migración
y fueron pasando de un cuarto frío a otro cuarto frío, incluso con sus hijos. Hay familias enteras con niños menores de edad, con niños de 5, 6, 10 años, con los que hemos tenido oportunidad de platicar, cómo han sido tratados sin proteger sus derechos humanos, primero en los Estados Unidos y después en México, cómo han sido vejados, cómo no les daban alimentación, cómo los metían en cuartos fríos con cosas mínimas para su protección y seguridad física, personal, la separación de los niños de sus padres, y cómo los fueron con engaños trasladando de un lugar a otro. En un momento dado les dijeron que los trasladaban, y varias familias nos coincidieron en esta mecánica dentro de los Estados Unidos, que los iban a trasladar a Nueva York, porque en Nueva York estaban las oficinas de asilo y refugio, y es donde ya se regularizaría su situación migratoria. De repente llegan a San Diego, California, en un avión, y son expulsados por Tijuana. Se encuentran con este choque cultural, o sea, primero haber sido engañados, haber sido tratados de una forma inhumana, y de repente ser expulsados a una frontera de un país el cual no conocen. Entonces hay muchas barreras, hay muchos choques, más allá de culturales, de seguridad, sociales, y se tienen que quedar en un albergue donde hay condiciones de hacinamiento. Nosotros hemos tenido la oportunidad, insisto, de entrar a estos albergues, de platicar con estos migrantes. Hay un abandono terrible por parte de las autoridades mexicanas. El gobierno federal se hace responsable del traslado de estos migrantes, de haber habilitado un espacio, pero hasta ahí. Entonces, ahí el gobierno estatal, por ejemplo, hace un par de semanas les ubicó unas letrinas para que pudieran hacer sus necesidades, y a las 2 semanas pues no habían regresado a darles mantenimiento. Entonces aquello era terrible, el ambiente, el contexto de suciedad y de inseguridad y de vulnerabilidad para estos migrantes. Los otros migrantes que tenemos, sería el tercero, son aquellos que son abandonados por los polleros, por los coyotes, que les cobran $7,000, entre $5,000 y $7,000 por cruzar la frontera. Igual son centroamericanos, son mexicanos también, que cayeron en las redes de estas organizaciones criminales de tráfico de personas, con la promesa de cruzarlos a los Estados Unidos, y efectivamente los abandonan en algún cerro mexicano o en algún río mexicano, y vienen y llegan con mucho pesar a Tijuana. La cuarta categorización que podríamos hacer hasta el momento son aquellos desplazados por el narcotráfico y el crimen organizado. Familias enteras que vienen de Michoacán, que vienen de Tamaulipas, que vienen de Guerrero, que huyeron porque la inseguridad, la violencia, el narcotráfico los sacó de sus casas, de sus ciudades, de sus negocios, y están en Tijuana buscando una cita con el gobierno de los Estados Unidos para poder solicitar asilo de alguna manera. Entonces, esos son los 4 orígenes de los migrantes que tenemos en Baja California, en unas condiciones terribles de inseguridad, y muchos de ellos integrados a la vida productiva, muchos de ellos a la espera, con la esperanza de tener esa cita con el gobierno de los Estados Unidos, sin saber que finalmente van a ser expulsados de nueva cuenta de esta ciudad. Muchos de los expulsados han decidido por sus medios y por el apoyo de sus familias regresarse a sus países o a sus ciudades de origen, y porque es una población que está en constante movilidad. Entonces yo veo en la frontera norte de México un abandono terrible por parte del gobierno federal, por parte del gobierno de los Estados Unidos, que nos está expulsando a migrantes de otras naciones, y por parte de las autoridades locales que insisten en llamar a este estado de Baja California un estado santuario cuando no es así, cuando hay muchas violaciones a los derechos humanos de los migrantes, y bueno, que están siendo apoyados, como suele suceder, por las organizaciones de la sociedad civil, estos albergues que les dan oportunidad de encontrar, de rehacer su vida en esta ciudad, o de encontrar los medios para regresarse a la propia, ¿no? Ese es más o menos el contexto en el que estamos viviendo por acá, por la frontera norte de México.
Muchísimas gracias, Adela. La verdad es que sin duda alguna, pues, abona esta discusión en el hecho de que todos sabemos que los migrantes son víctimas, ¿no? Desde las instituciones de sus países de salida, sus países de llegada, y son víctimas además de otros factores como es el crimen organizado y todo lo que va sucediendo y sucede a lo largo de la frontera y de sus largos caminos desde sus países de origen. Así que, bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Andrew para que nos platique un poco más, ¿no? Desde su punto de vista, cómo podemos abordar este tema, resolverlo desde tu perspectiva. Muchas gracias, Andrew. Adelante. Gracias, Pilar. Como Adela sabe, es casi mi paisana, porque yo viví muchos años en Tijuana, siempre le digo que es mi casi paisana. No soy oficialmente tijuanense, pero sí viví casi 6 años ahí. En los años 90 me tocó trabajar con jóvenes migrantes en ese tiempo, en lo que es todavía la casa para jóvenes migrantes. Y mucho de lo que está pasando ahorita tiene eco de lo que pasaba en esos tiempos, ¿no? La historia se repite, nada más que las nacionalidades están cambiando, ¿no? En ese momento era la gran mayoría de mexicanos que quedaban varados en la ciudad o eran deportados del otro lado, como quien dice, de los Estados Unidos. Había algunos centroamericanos ya en ese tiempo, pero pocos, y uno que otro de otra nacionalidad que pasaba por ahí. Lo que eso nos debe hacer reflexionar. Y ahora en día el gran número de centroamericanos y obviamente en otras partes de las fronteras hay cubanos también, hay haitianos en Tijuana, venezolanos, nicaragüenses en otras partes de la frontera, africanos y gente de distintas partes de Asia también. Eso nos debe hacer reflexionar lo que dijo Gustavo hace ratito, que es que cómo vamos ordenando este proceso. Si sabemos que va a seguir este proceso, ya no es un proceso tan mexicano, aunque ya hay otro repunte de mexicanos cruzando que había bajado, ya vimos el año pasado, quizás por algunos cambios en las reglas de la frontera que fomentan un poco la posibilidad de repetir en intentar cruzar, pero también por las condiciones en México el año pasado, ¿no? Que fueron especialmente duras. Y estamos viendo un repunte pero de adultos, casi todos de adultos mexicanos, pero de jóvenes y familias centroamericanos, números muy álgidos, muy grandes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para empezar a regular y a dar alguna forma, algún orden a este proceso? Primero, obviamente hay que estar pensando en lo que se hace para cambiar las condiciones en terreno, ¿no? El año pasado fue especialmente duro, sin duda, en México y Centroamérica, pero también hay condiciones de largo plazo que han permitido un éxodo de personas de ciertas partes de México y de Guatemala y gran número ahora Honduras y en menor grado El Salvador. Y hay que pensar qué hacer para cambiar eso. Yo creo que yo veo por primera vez que la administración está tomando en serio este tema. Yo creo que no tienen las respuestas, pero por lo menos saben que no tienen las respuestas, lo cual está bien. El presidente López Obrador también está hablando de esto. Entonces hay que ver qué se puede hacer. Yo creo que pensar entre México, Estados Unidos y Canadá, los 3 países de América del Norte, y después con sus contrapartes en Centroamérica, sería la forma quizás más atinada para hacer esto. Y digo después con Centroamérica, no para discriminarlos, pero sí porque yo creo que hay distintos gobiernos en Centroamérica, algunos con mucho más credibilidad entre su población que otros, ¿no? Entonces, hay que ver muchos socios en Centroamérica. Los gobiernos sí son socios indispensables. No se puede, como gobierno de México, gobierno de Estados Unidos, gobierno de Canadá, entrar a trabajar en un país de Centroamérica sin anuencia del gobierno y sin algunos esfuerzos conjuntos, pero también hay que pensar en algunas medidas para incentivar en algunos de los países, incentivar un Estado de Derecho mucho más claro, transparencia y gobernanza democrática mucho más establecida, ¿no? Entonces, ahí sí yo creo que hay que entrar con un poco de plan ahí. Pero segundo, mientras tanto, hay que empezar a pensar qué hacer para regular, para dar orden, dar cauce a la gente que va a ir yendo, porque sabemos que si bien se puede invertir en el desarrollo, se puede mejorar la gobernanza, el Estado de Derecho, eso va a tomar años, eso no va a parar la migración ahorita. Entonces, lo que dice Gustavo tiene mucho sentido. ¿Qué canales legales creamos para que la gente pueda migrar de una forma ordenada?
No todos los que quieren ir van a poder ir. Eso es imposible. No se puede dar abasto a todos los que se van. Probablemente este año vamos a ver entre medio millón y 1 millón de personas, mayormente de Centroamérica, que pasen por la frontera de México a Estados Unidos. Pero hay que pensar más bien, no se va a poder recibir en México, Estados Unidos, Canadá, otros países del mundo a tanta gente. Pero hay que crear los canales para que alguna parte de esas personas sí pueden ir y otros pueden meterse una línea, ¿no? Otros pueden saber por dónde inscribirse para poder ir. Eso, como decía Gustavo, ya pasó entre México y Estados Unidos, imperfectamente, pero pasó. Hay 2 filas, básicamente, bueno, 3 filas. Hay 2 filas para trabajo temporal que van cada año más o menos 250,000 mexicanos cada año como trabajadores temporales a los Estados Unidos, que es un número grande. Y esto ha pasado en los últimos 5 años y no fue ningún plan de ningún gobierno. Pues, el gobierno de Bush aflojó un poco, hizo más rápido, más eficiente las reglas, la administración Obama también para la inscripción, pero mucho de esto fue simplemente la falta de indocumentados, que eran los que trabajaban en el campo en los Estados Unidos, y los empleadores en el campo empezaron a usar las visas del trabajo agricultor, que se llama H-2A, en Estados Unidos, H-2A, y empezaron a buscar en México, ¿no? Donde ya tenían algunas conexiones. Entonces, esto pasó casi desapercibido. El consulado en Monterrey aprendió a procesar más o menos rápido las aplicaciones, pero eso pasó sin planeación de política pública, realmente. Y el H-2B, que es la otra categoría, también se expandió por varias razones. La otra categoría que a veces pasa desapercibido es que hay un montón de mexicanos que son solicitados por sus parientes en Estados Unidos, ¿no? Hay muchos mexicanos en Estados Unidos ya establecidos. La mitad están en situación indocumentada, pero la otra mitad tiene residencia permanente y ciudadanía en muchos casos, porque es una población ya antigua, ¿no? La población mexicana en Estados Unidos ya no es una población que acaba de llegar. Hay gente que acaba de llegar, pero en su gran mayoría es gente que ha estado 10, 15, 20 años, 30 años viviendo en Estados Unidos. Muchos tienen su estatus legal. Entonces, tenemos otro en promedio 150,000, varía mucho, como de 120 a 190,000 personas que reciben su residencia permanente a través de peticiones de parientes en Estados Unidos. Alguna de esa gente ya está en Estados Unidos. Hay que las cifras son un poco confusas, pero es gente que no estaban completamente legalmente en Estados Unidos o estaban en México, que de pronto se vuelven ya residentes. Pero eso nos habla de que en un buen año hay 400,000, lo que decimos, 400,000 mexicanos tienen un canal legal para llegar a los Estados Unidos o para arreglar su situación en Estados Unidos. Eso es un montón, ¿no? Quizás es más o es menos. Ahorita estamos viendo que es menos del deseo de gente de ir. No todo el mundo puede meterse en una de esas líneas, no todo el mundo puede encontrar esas líneas. Hay gente que se les engaña en el reclutamiento para los trabajos temporales o en el pago de lo que les deben en Estados Unidos. No son programas perfectos, pero digamos que ya hay canales legales, ¿no? Y yo creo que no es porque bajó la migración de México, pero probablemente es porque no repuntó la migración de México hasta ahorita, ¿no? Porque de pronto existían esos canales legales. Bueno, las cifras comparativas con Centroamérica. El año pasado, 5,000 centroamericanos de Guatemala, Honduras y El Salvador se inscribieron en los programas de trabajo temporal. 250 mexicanos, 5,000 de Centroamérica. No hay un canal legal. Además, no hay tanta gente que tenga el estatus legal para estar pidiendo también a sus familiares a través de los programas de reunificación familiar. Entonces, no hay canales legales para Centroamérica. Sí hay canales legales. De hecho, hay más 5 veces más guatemaltecos que fueron a Canadá como trabajadores temporales el año pasado que los Estados Unidos. Canadá sí tiene un programa más robusto, sobre todo con Guatemala y con México, de trabajadores temporales. México también tiene, como Gustavo dijo, tiene un programa muy importante de trabajo regional, de permitir que haya circularidad entre Guatemala y México, y Belice y México en menor grado, pero creo que el año pasado fueron como 3 visas para Belice, pero los demás son para Guatemala. Hay cierta circularidad, lo cual está bien, pero obviamente la demanda del trabajo en México, cuando
cuando la economía está mejor de lo que está ahorita, no es en Chiapas, no es en Tabasco. Hay un poco de demanda en Tabasco por cuestiones de petróleo y construcción y demás, pero el mayor así oferta de trabajo y donde hay mayores huecos, donde hay necesidades en el mercado laboral es en el centro y norte del país, ¿no? Entonces, en Saltillo, en Monterrey, en Aguascalientes, en Querétaro. Entonces, habría que pensar también ahí y entre Canadá, México, Estados Unidos, ¿qué hacemos? Luego hay temas de protección. Tendremos que tener un canal, no solamente por trabajo, pero un canal también de protección. México lo ha creado. En México hay que reconocer que México en 2019 recibió más de 70,000 aplicaciones para el asilo, para el refugio, ¿no? Y México está cumpliendo con los centroamericanos, con los hondureños y salvadoreños, más de 80% reciben una respuesta positiva, tarda, pero lo reciben. Con venezolanos es casi 100%, o con guatemaltecos es mucho menos, haitianos y cubanos mucho menos. Este año, según las cifras que yo vi, es probable que sean unos 80,000 solicitudes, quizás más. México está haciendo mucho en materia de asilo. Estados Unidos no está haciendo su parte en este momento. Estados Unidos ha cerrado su sistema de asilo. Creo que la administración Biden está tratando de echar a andar otra vez el sistema de asilo en la frontera. Lo quieren ser más eficiente, más justo, y espero que tengan noticias pronto de cómo lo van a hacer. Nos han dicho que sí están haciendo algo, ha salido en la prensa, entonces esperemos que si lo hacen, parece que están usando una idea que propuso a nuestro colega Doris Meissner para arreglar el sistema de asilo. Parece que es lo que están usando, pero no tenemos noticia directa de esto. Finalmente, hay que pensar cómo hacer un control fronterizo mucho más justo, mucho más transparente y mucho más profesional. Yo creo que no va a desaparecer los controles fronterizos. Ojalá si que creamos canales legales, el control fronterizo se vuelve un tema mucho menor. Pero claramente va a haber algún esfuerzo de control fronterizo. Entonces el tema es cómo irlo profesionalizando, cómo irlo cambiando, tanto en la patrulla fronteriza en Estados Unidos como también la acción de la Guardia Nacional, que nunca fue pensado pero no es su función central. Entonces habría que ver cómo ir entrenando, profesionalizando a la Guardia Nacional si es que va a conjugar esas tareas, y qué hacer, como decía Gustavo, con INAMI, con la Instituto Nacional de Migración, que nunca fue una prioridad para ningún gobierno, porque en México el tema de migración era el tema de mexicanos en Estados Unidos, no el tema de la gente, o el tema de turismo, o el tema de alguna gente de multinacionales, pero no el tema de qué hacer con un gran flujo de centroamericanos y gente de todo el mundo llegando por México. Entonces, todo esto, a esto regreso a decir, Adela y todos sus paisanos de verdad, no como yo, que paisano, semi-paisano de Tijuana, pero sus paisanos de verdad de la frontera, están viviendo lo duro en este momento del movimiento migratorio que existe y las consecuencias de las políticas muy mal pensadas, muy poco pensadas, no solamente mal pensadas, poco pensadas, ¿no? Que se ha dejado al lado, simplemente nadie se ha puesto a organizar, a regularizar, a dar cauce a las demandas de la migración. Esto ya cae en las fronteras, cae en Tijuana, cae en Juárez, cae en Nuevo Laredo, cae obviamente en Tapachula, toda la parte de frontera sur también. Entonces, estos temas ya están afectando las fronteras. Sin embargo, las soluciones no están solamente en las fronteras. Sí hay cosas que hacer en la frontera, sobre todo para la cuestión humanitaria, para que la gente tenga alojamiento, comida, apoyo, algo que se está haciendo en la sociedad civil mayormente, no desde los gobiernos. No, los gobiernos hacen lo mínimo, pero habría que hacer algo mucho más enfocado y claro mientras otras medidas se implementen. Pero las soluciones a largo plazo no están en las fronteras. Las soluciones están en pensar regionalmente y ir solucionando esto como un tema regional muy importante, que ya es importante para Estados Unidos, ya causó crisis política en Estados Unidos, es importante para México, porque ya no es cuestión de mexicanos saliendo solamente, sino de todo el mundo llegando a México y más quedando en México también, mucha gente quedándose en México ahora.
Y Canadá, porque Canadá es un buen ciudadano global y si les pedimos se van a meter, ¿no? Y es su región. Ellos quieren tener un papel de liderazgo en la región. Los 3 países de América del Norte tenemos que tomar cartas en el asunto y empezar a pensar ya un poco más a largo plazo en esto. Y muchas gracias a María Elena por la invitación de acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias, Andreu. Sin duda alguna, esta necesidad, como bien lo mencionas, de regulación, orden en la frontera, cuestiones ya sea temporales o de largo plazo, es uno de los grandes pendientes que ha existido en ambos lados de la frontera. Así que, bueno, le voy a hacer la palabra en este momento a María Elena, quien nos va a platicar un poco más sobre cómo ve el asunto de la frontera y cómo resolverlo. Adelante, María Elena. Gracias. Bueno, yo diría, estoy completamente de acuerdo con lo que aquí se ha dicho y verdaderamente es doloroso escuchar a Adela con lo que nos cuenta de cómo están los migrantes, los refugiados en la zona, bueno, refugiados tampoco no se les podría llamar, ¿verdad? Los migrantes que llegan de alguna u otra manera a Tijuana y que por supuesto también llegan a otras ciudades de la frontera, lo que viven y los riesgos que implica estar en México, ¿no? Y solo quisiera resaltar algunos puntos. Por supuesto que las causas están a la vista de todos, ¿no? La gente migra por hambre, ¿no? Porque se agotaron sus economías que solo les sirven a un puñado de personas y que sin embargo depredan los territorios, hay un deterioro ambiental, hay una exclusión de la mayoría, ¿no? Y el mejor negocio al final de Centroamérica es exportar pobres. El segundo punto es la violencia. La crisis de gobernabilidad de los estados centroamericanos y también las crisis de gobernabilidad que ya estamos viendo aquí, pues han secuestrado a los poderes fácticos, incluidos, están secuestrados más bien por los poderes fácticos, incluidos por el crimen organizado, ¿no? El tercer punto es que la ausencia de esperanza. Me parece que la gente también migra porque no hay una esperanza de que en sus zonas vayan a mejorar las cosas, ¿no? Y lo que no estoy segura es si la política de Biden con los republicanos en contra le vaya a alcanzar para poder lograr cambios. Y como dice Andrew, bueno, pues estos cambios no se van a dar de la noche a la mañana. Pero me parece que aquí también tenemos que tener otros temas en la mesa que afectan, por supuesto, la relación con Estados Unidos, las fronteras y a México, y que me gustaría escuchar sus opiniones, si quieren 2 minutos cada uno, sobre el tema de tráfico de armas y tráfico de drogas, ¿no? Porque si bien los traficantes de armas se meten al tráfico de personas cuando no están traficando suficientes armas o ya se especializan en el tráfico de personas porque es muy redituable y las penas que reciben son menores que por traficar con drogas, ¿no? Tristemente, traficar con seres humanos como mercancía es menos penado que traficar con drogas, ¿no? Pero me parece que estos temas también son una responsabilidad de México. México no asume su responsabilidad completa. Yo no me acuerdo del presidente, por ejemplo, Peña Nieto, haberle exigido a Estados Unidos algo sobre el tema de drogas. Ahora en 2019 que se hizo este tema del Frozen, que pues parece ser que no es necesario porque el presidente López Obrador ya dijo que aquí todo está solucionado, ¿no? Pero estos temas me parece que aumentan la violencia, aumentan la corrupción y la impunidad en México y hace que estos grupos de criminales que están traficando con las personas lo hagan de una manera muchísimo más violenta, ¿no? Entonces creo al final del día que el gobierno de México no está asumiendo su responsabilidad porque no vemos que tengan mejores presupuestos el Instituto Nacional de Migración ni tampoco la Comar. No estamos viendo a la Comar en estas discusiones. En los comunicados que saca el Instituto Nacional de Migración está diciendo lo que en realidad no existe, ¿no? Dice que son rescates humanitarios, lo cual me parece hasta grosero con los migrantes, ¿no? Porque no es así. La secretaria de Gobernación igual dice de forma reiterada que no criminalizan a las personas migrantes. Sin embargo, sí las criminalizan con su discurso y en los hechos, donde legitiman el uso de las Fuerzas Armadas, con las cuales, pues, Causa en Común está completamente en contra del uso de las Fuerzas Armadas en estos casos. Y como ya decía Moar,
pues realmente no hay ni siquiera se les está preparando para esto, ¿no? Y con resultados tan lamentables como hechos que llevan a la muerte a los migrantes. Entonces, pues nada más se los dejo como una reflexión, y si nos pudieran hablar un poco sobre tráfico de armas y tráfico de drogas en las fronteras. Muchas gracias, Marilena. Justo uno de los temas más importantes y que más ha llevado en la agenda pública últimamente, el tráfico de armas y tráfico de personas. No sé si Gustavo nos quiera compartir un poco de su opinión al respecto. Bueno, Marilena nos propone uno de los temas, digamos, mezclando armas y drogas, del tema de los más complicados y de los más graves que enfrenta México, y en el cual otra vez hemos adolecido de una política sistémica sólida, profesional para atacarlo. Es decir, la violencia que sufre el país y que ha alcanzado niveles inéditos de homicidios violentos, de secuestro, de extorsión, y el crecimiento de las bandas criminales en México, crimen organizado o bandas regionales o locales, conlleva o ha conllevado el acceso a un número ilimitado de armas de alto poder que son contrabandeadas desde Estados Unidos esencialmente. La compra de armas y de metralletas y de armas de alto poder en general en toda la cadena de armerías en la frontera México-Estados Unidos del lado americano y su contrabando a México ha sido uno de los grandes retos que también no hemos podido llegar a un acuerdo y a una política para prevenirla. En Estados Unidos, bajo el argumento de la segunda enmienda, le pueden vender a una persona armas que son de uso reservado para el ejército en México y que deberían de serlo en Estados Unidos, pero no lo son, y se internan a México con absoluta facilidad. Y si bien hay controles fronterizos del sur al norte, del norte a sur no hay absolutamente nada. Es decir, simplemente tratar de cruzar la frontera de Tijuana a San Diego, de aquí para allá hay varios retenes y demás, y cuando uno viene de regreso pasas sin que nadie te cheque. Entonces, otra vez, si tú no tienes una visión integral de todos los componentes que explican la fortaleza de la delincuencia organizada, ya sea para tráfico y trata de personas o para narcotráfico, y entonces estás dando golpes de ciego, porque la capacidad de poder armar a la delincuencia como se hace con el tráfico de Estados Unidos es un inhibidor brutal cuando las autoridades se enfrentan a ellos. Por eso el gobierno se ha visto obligado, mal, pero se ha visto obligado a recurrir a las Fuerzas Armadas para enfrentar a la delincuencia, porque no construimos como país, ni estamos construyendo, que es lo más grave, una fuerza policíaca civil capaz de enfrentar a grupos armados delincuenciales como los que tenemos hoy. Y el tráfico de drogas, Estados Unidos también ahí ha jugado un papel bastante cínico, ¿no? Porque durante décadas culpaba a los países productores de sus problemas de adicción. Luego en la retórica cambió y dijo, bueno, no, yo también tengo una responsabilidad porque soy el que demanda estas drogas. Pero en la realidad es un tema en el que no hay una cooperación transnacional efectiva. Y ahí es, me temo, un asunto que vamos a tener que aceptar, que es muy difícil encontrar un avance concreto, sustantivo. Muchas gracias, Gustavo. Definitivamente falta de avances y falta de resultados y acciones concretas que en verdad veamos, ¿no? Así que no sé si Adela o Andrew quieran abonar un poco, bueno, Adela, sobre este tema del tráfico de personas y de armas. Adelante. El tema tiene que ver con la impunidad que hay en México para el narcotráfico y el crimen organizado. Tenemos, de acuerdo a Santiago Nieto, unas 19
estructuras criminales que se dedican al narcotráfico y el crimen organizado en el país, al menos son las que ha detectado por estas acciones de lavado de dinero, de investigación de lavado de dinero, aunque es probable que haya muchas más. De acuerdo al procurador, al que fue primer procurador en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, había 80 células criminales en el país. Supongamos que son 19, nadie las está persiguiendo. Allí se creó la Guardia Nacional, pero no se creó la Guardia Nacional para combatir la criminalidad organizada. El discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador de la paz y de la cultura y de la educación y de hablar con los padres para que los hijos sean responsables y se salgan del narcotráfico, sí penetra en la Guardia Nacional. Entonces, también he tenido la oportunidad de entrevistar a generales de la Guardia Nacional y efectivamente no tienen departamentos de inteligencia y de investigación. Es una policía de proximidad que se encarga de cuidar a la gente en la calle, de que la fiesta se realice en santa paz, de que no haya molestias entre vecinos, que no haya encuentros entre vecinos. Entonces, no tenemos una corporación que esté haciendo trabajo de inteligencia y de investigación para combatir no con armas, sino con estrategias y con investigación para llevar a los criminales a un proceso judicial y sacarlos de las calles. O sea, la única manera en que se puede acabar la impunidad es que haya un ejemplo de que si delinques en este país vas a terminar en prisión. Si matas, vas a terminar en prisión. Si traficas con droga, vas a terminar en prisión. Pero la realidad es que en estos años que tenemos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, esa obligación de combatir el crimen organizado se ha relajado muchísimo. Empezó con Enrique Peña Nieto al desaparecer o inhabilitar muchos de los retenes que había en las carreteras de este país precisamente para el decomiso de drogas. Desde el centro, desde la costa hasta el norte, había retenes de la policía, del ejército mexicano, apoyados de la Policía Federal en algunos casos, donde había importantes decomisos de drogas. Bueno, esos se empezaron a desmantelar en el sexenio de Peña Nieto y se continuó en el sexenio del presidente López Obrador. Entonces, tenemos, por ejemplo, que en la frontera norte, que es una de las, obviamente, pues, con los Estados Unidos, de las más atractivas para el tráfico de drogas de aquí para allá y de armas de allá para acá, tenemos a 3 cárteles por lo menos que se están disputando esta zona, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, el cártel de los Arellano Félix, por mencionar los más visibles en esta parte del país. No se están peleando por nada, están peleando el territorio. Tenemos más de 2,300 asesinatos en el estado en el año pasado. Entonces, no se están peleando por nada, están peleando un territorio para traficar droga de México hacia los Estados Unidos, droga que producen en el centro del país o incluso en las zonas serranas del norte de México también. Entonces, no hay una investigación, no hay los grandes decomisos. En Estados Unidos, de igual manera, el cierre que hubo de la frontera, que fue para las actividades no esenciales particularmente, la aduana comercial sigue abierta, no se puede detener el intercambio que tenemos con los Estados Unidos y Estados Unidos con nosotros, pero también es un sistema que el narcotráfico está aprovechando, insisto, en las 2 vías, droga de aquí para allá y armas y dinero de allá para acá, porque no los están investigando, porque no son objetivos de las autoridades mexicanas, porque la Fiscalía General de la República está ocupada en otros temas más de corte político que criminal, desafortunadamente. Entonces, el tema se reduce a la impunidad que persiste en este país por la falta de acción por parte de una Secretaría de Seguridad Pública Federal que está desmantelada prácticamente, y una Fiscalía General de la República que está siendo omisa a su obligación de perseguir al crimen organizado del narcotráfico. Muchas gracias, Adela. Sin duda el tema de la impunidad de este lado de México. Y Andrew, yo quisiera que nos compartieras, ¿no?, qué es lo que sucede pues del lado de Estados Unidos, ¿no?, en este tema de tráfico de drogas y personas y armas. Mira, yo creo que el tema de armas, para empezar, ha sido un tema
muy difícil para los gobiernos que no han querido enfrentar. En el caso de la administración Trump, estaban muy hermanados con los grupos a favor de la libertad de armas. En el caso de Obama, sí quería hacer cosas, pero le espantaba el tema. Y el caso de Biden, yo creo que las señales son encontradas. Yo creo que hay interés. Por ejemplo, se están nombrando a alguien para hacerse cargo de ATF, que es la agencia encargada de regulación, una de dos agencias realmente encargadas de tráfico de armas, el otro es ICE. De los dos tienen diferentes funciones relacionadas al tráfico de armas, pero no ha habido nadie a cargo del ATF, nadie confirmado por el Senado desde hace añísimos. Entonces no sé si va a tener éxito, pero al mismo tiempo vemos que Biden está midiendo qué tanto se mete en temas controversiales, ¿no? Se está metiendo mucho, sus enfoques principales son plan de infraestructura, plan de recuperación y vacunas, ¿no? Los otros temas, ahí los están navegando un poco más, incluyendo la migración ahorita, lo quieren navegar un poco más bajo perfil. Entonces yo creo que hay que ver qué tan serio va a ser el intento. Pero por lo menos han hecho algunas señas de que les interesa el tema de armas. El tema no es a final de cuentas fácil. Igual con drogas, igual con tráfico de migrantes, porque a final de cuentas lo que importa no son los actores fáciles de capturar, ¿no? Lo que no interesa son los peones, la gente que está, la carne de cañón, sino los sistemas, ¿no? El sistema logístico, el sistema financiero, los capos de las organizaciones que manejan esto, ¿no? Es muy fácil encontrar quién está traficando las armas, así la chiquillada, ¿no? Que está moviendo armas. Pero la cuestión más bien es dónde llegan, quién está mandando el dinero para esto, quién lo está comprando, todas esas redes, ¿no? Y no se han querido meter ahí. Igual, obviamente, con el tráfico con los polleros. El pollero es más controvertido porque muchos migrantes dependen de sus polleros, ¿no? Donde uno podría empezar es con los polleros que son parte de estructuras más grandes y que son depredadores. Hay ciertos grupos que se saben son más depredadores que otros, que tienden a meterse en el secuestro de los migrantes y otros temas. Habría que ir en... Pero otra vez, tampoco que la idea entonces es agarrar al peón, ¿no? La idea es agarrar a quien está manejando la estructura. Eso requiere inteligencia, requiere información, requiere realmente inteligencia financiera. Es otro nivel, ¿no? Y hay que hacer un compromiso de gobierno y de gobiernos entre México y Estados Unidos. Y finalmente, en lo de drogas y crimen organizado, yo siento que si bien sigue mucho la cooperación binacional en el tema, sí se ha ido decayendo la cooperación. Es mucho menos hablado a alto nivel, mucho menos fluido, y con mucho menos rumbo de lo que era en otro momento. Y eso sí es un problema. No es decir que no hay cooperación, sí existe, pero no es una cooperación que recibe la misma atención. Y cuando no tiene la misma atención, lo que pasa es necesitas para enfrentar un monstruo como el crimen organizado, necesitas muchas agencias en los dos gobiernos y en otros gobiernos, además, trabajando en conjunto, ¿no? Para generar inteligencia sobre sus operaciones, intervenir en distintos puntos, ¿no? Y tomar decisiones estratégicas de contra quién vas, ¿no? Porque a veces no tiene sentido ir contra todos, a veces tiene sentido tomar decisiones de quién vas a tratar de enfrentar primero, ¿no? De los monstruos. Eso no está pasando al mismo nivel. Ese tipo de cooperación que en el momento existía ya desapareció. Entonces sí hay cooperación a nivel operacional, pero no a nivel operativo, pero no a ese nivel más estratégico. Muchas gracias, Sandro. Y hablando justamente de este tipo de escenarios, ¿no? Que se van vislumbrando en esta nueva etapa de la relación México-Estados Unidos, pues justo desde su punto de vista y con esta pregunta también quiero que la tomemos a manera de conclusión. Sabemos que todos tienen compromisos y no queremos abusar del tiempo. Así que a manera de cierre, yo les quiero preguntar, pues, ¿qué escenarios vislumbran ustedes posibles
en esta relación, ¿no? Sobre todo con el gobierno actual mexicano y el recién llegado gobierno en Estados Unidos. Gustavo, adelante. Muy rápido. No hay elementos ahorita para ser muy optimista, pero la realidad se va a ir imponiendo, creo yo, y los problemas siguen creciendo. Y yo creo que la administración Biden gradualmente, y Biden en particular, conoce muy bien la situación mexicana, ha estado en México muchas veces, y yo creo que la visita de la vicepresidenta Harris a Centroamérica y probablemente a México es una señal de que el asunto ya está en el más alto nivel político de Estados Unidos. La iniciativa va a venir de Estados Unidos, no va a venir de México. Y va a venir, y esperemos, con un enfoque más integral que el que la administración Trump tuvo. Pero yo tengo esperanza, para dar un poquito un tono de optimismo, de que con Kamala Harris empieza una nueva etapa o una definición de la política exterior de Biden hacia la región. Y yo creo que no es una visita formal de protocolo, es una visita de trabajo. Y entonces ahí es donde el gobierno mexicano se va a ver obligado a responder y a comprometerse. Y yo, me da pena decirlo, pero es la manera en que yo creo que el gobierno de López Obrador va a tener que entrarle al tema. Así es. Muchísimas gracias, Gustavo. Y bueno, Adela, también como parte de las notas finales, ¿qué escenarios se vislumbran en esta nueva etapa de la relación México-Estados Unidos? Sí, bueno, pues creo que las buenas intenciones que prometió o que traía o que trae el presidente Biden de los Estados Unidos, pues se vieron obstaculizadas por la pandemia que nos azota en el mundo, ¿no? No nada más en este lado de la frontera. Muchas cosas han cambiado, se cerraron oficinas, se cerraron las fronteras, de hecho, para algunos de los trámites y de los cruces. Entonces, todo eso pues ha hecho lento todo este proceso de avance para generar las políticas binacionales en favor de las dos sociedades, ¿no? Y particularmente pues de la población que está en el contexto de movilidad. Por parte de nuestro país es lo mismo. Como decía Andrew, en Estados Unidos se han concentrado en las vacunas, pues acá también se han concentrado en las vacunas, como la mayoría de los países están en el plan de salud, aunque luego nuestro gobierno se desvía a otras obras, macroobras, las llamadas de este gobierno, pero sí hay mucha concentración en esos temas, ¿no? Entonces creo que el tema de la migración, que es muy sensible, que es de mucha vulnerabilidad para la sociedad mexicana y centroamericana y que aspira a una mejor calidad de vida, pues está dejándose de lado, ¿no? Creo que los recursos, las políticas y la atención están ahorita en otros temas. Pero sí, no va a ser algo que se va a resolver efectivamente en las fronteras. Tiene que ver con los países, con las presidencias, con Washington, con la Ciudad de México, y pues parece ser que no va a ser en el corto plazo. Así es, no va a ser en el corto plazo, como bien también lo señaló Andrew. Andrew, ¿algún comentario final justamente sobre la necesidad de esta construcción institucional? Yo creo que para hacer énfasis en lo que dijo Adela ahorita, yo creo que esto no va a ser a corto plazo. Yo creo que puede haber una situación que baja de perfil público a corto plazo. Parece que los números están están ya no subiendo tanto como antes. No sé si es el control fronterizo mexicano o si esto fue un boom de gente que quería ir, que tenía muchos meses esperando, se fue. Eso no quiere decir que está bajando, tampoco está bajando, pero digamos ya está siguiendo todo este mes, parece muy parecido al mes pasado. Puede ser que baje en algún momento, quizás en el verano un poco, pero eso no quiere decir que el problema esté resuelto. Quiere decir que la crisis política en Estados Unidos está resuelta. La crisis en la relación entre López Obrador y Biden está resuelto, pero no la crisis que deja que tanta gente salga de su país, ni la crisis para las comunidades fronterizas en México, que tienen la responsabilidad de recibir o necesidad de recibir tanta gente en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces,
Y esa solución tiene que venir de las acciones mucho más a nivel regional. Espero que lo estén tomando en serio en la administración Biden. Creo que sí. En las conversaciones que yo he tenido con gente que en la administración me indican que sí lo están tomando en serio. Espero que no pierdan la inercia cuando ya no es crisis de primera plano, porque eso ha sido la historia, ¿no? Que ya de pronto bajan los números un poco, ya no es nota del New York Times y entonces ya cambian a otro tema. Eso es mi temor mayor. Yo creo que están tomando en serio el tema en este momento. Saben que necesitan ser mucho más ambiciosos que en el pasado, pero sí temo lo que pasa si en agosto de pronto los números están más bajos y en la Casa Blanca están más preocupados por infraestructura o otro tema, ¿no? Un repunte de COVID o no sé. Sí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Al contrario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta discusión. Y bueno, le voy a pedir a María Elena que justamente nos ayude con una intervención final para concluir, ¿no? Y cerrar de todos los temas y todas las anotaciones que hemos hecho a lo largo de la discusión. Y de nuevo reitero el agradecimiento a todos quienes nos están viendo y obviamente a nuestros panelistas. Adelante, María Elena, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Realmente agradezco enormemente el que hayan estado esta semana aquí, esta mañana aquí con nosotros, acompañándonos en un seminario que creo que es de la mayor importancia para que todos reflexionemos. Las fronteras de México, migración, violencia y fricción política, donde, como ustedes vieron, buscamos analizar los asuntos que demandan la mayor atención y cooperación urgente, no solo entre México y Estados Unidos, sino también con los países de Centroamérica. Como es evidente, los temas son sumamente complejos en sus propios términos y son aún más por las circunstancias políticas actuales en México y, por supuesto, también en los otros países. Estamos en un periodo peculiar en el cual México primero se subordinó completamente a los dictados de Trump, utilizando a las Fuerzas Armadas como un muro para contener a los migrantes, a los cuales les había ofrecido que estaríamos con los brazos abiertos para recibirlos. En ese momento, bueno, pues por las amenazas a los aranceles, y ahora con Biden, pues termina siendo casi igual a cambio de vacunas, ¿no? Si bien cambiaron los términos, pero ahora nos cambian el que estemos militarizando nuestras fronteras a cambio de vacunas. Pues es el signo que tenemos en estos tiempos y por eso es que tenemos que insistir que la migración no se detiene con muros y mucho menos con despliegues militares. Son muy tristes las imágenes que vemos de los migrantes en tránsito o de los centros de detención, ya sea en México y también en Estados Unidos. Creo que los abismos económicos en la región ya nos estallaron a todos y lo que tenemos es una crisis humanitaria que va para largo. Como ya se mencionó aquí, es previsible que veamos una combinación de política económica y de contención y de un estire y afloje entre todos los actores tratando de equilibrar distintos intereses nacionales y regionales. En el gobierno de Trump en Estados Unidos y en el gobierno de México se coordinaron para instrumentar un paradigma punitivo completamente de la migración, ¿no? Y ahora las preguntas son, bueno, ¿va a poder cambiar 180 grados y ahora podemos tener un programa de cooperación para enfocar los recursos de desarrollo en la región? Vamos a poder pensar que podemos apoyar a América Central en educación, en salud, en acceso sostenible, ambiental, en la creación de espacios libres de violencia para niños, niñas y mujeres, ¿no? Se va a poder realmente pasar de un paradigma que es completamente punitivo, de una estrategia completamente punitiva a una estrategia que sea prácticamente de seguridad humana. Creo que ahí está el gran reto que tenemos encima. Desde luego, por supuesto, no es solo la migración, sino también, como ya mencionamos en este foro, los temas de seguridad, en los cuales el fracaso también ha sido ostensible, precisamente por la gran impunidad de la que ya nos hablaba Adela. Y no solo eso, también tenemos un sistema de simulación de esquemas de cooperación que por lo que vemos pues se van esfumando en el corto tiempo y pareciera que lo que se anuncia no tiene ningún cumplimiento.
¿no? Esto lo vimos en el caso del supuesto operativo Frozen, como ya les decía antes, que para frenar el tráfico de armas, ¿no? Y se anunció esto en 2019. Pero bueno, por lo visto este operativo no sirvió de nada porque ya el presidente de México dijo que prácticamente el problema está resuelto gracias al ejército, que es pueblo bueno y tomó el control de las aduanas. Nos preocupa que no haya señales de institucionalidad aún en la relación con Estados Unidos en todos estos temas, después de que pues la iniciativa Mérida pues ya quedó en el pasado o está prácticamente muerta, y sin embargo no hemos visto que tengamos una nueva iniciativa en estos temas en el que tengamos un compromiso real entre México y Estados Unidos. No estamos viendo qué estrategia se va a usar para sustituirlo. Y aquí creo que está uno de los principales retos para tratar de darle orden, continuidad y cierto equilibrio a las muy difíciles negociaciones que ya tenemos en este momento y que pareciera que esto va para largo. Agradezco de nueva cuenta a todas las personas que nos acompañaron y en especial a nuestros excelentes panelistas, a los medios y a todos los que están pendientes de lo que organiza Causa en Común. Muchas gracias a todos. Gracias. Buen día a todos. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye. Luego.